Hola, bienvenidos a la penúltima consulta de Power Pivot, en el que realizaremos dos ejercicios. El primero es número de migrantes mayor o igual a 2 hijos que emigraron en el último año por país. En este gráfico nos pide que solo expresemos los países, el año de migración y el número de migrantes. Y la segunda pregunta nos pide un reporte de esos emigrantes, de Estados Unidos en específico, en el cual realizaremos una tabla. Entonces iremos a nuestro Power Pivot. En este caso ya está abierto. En esta tabla nos pide un gráfico dinámico. Entonces iremos a la tabla de pivot, gráfico dinámico. Aquí pueden elegir hoja actual o hoja existente. Ya, nos pedía el número de migrantes y para el número de migrantes pueden coger tanto cédulas como nombres. En este caso voy a escoger nombres y lo voy a escribir y lo voy a poner en valores. Dentro de valores me cuenta cuántas personas hay y hay un total de 3.000 personas, que es correcto con nuestra base de datos. Ahora nosotros necesitamos el país. Vamos a ir a la tabla países y vamos a tomar el nombre. Tenemos el nombre por cada país, hay un número de migrantes. Ahora, sin embargo, nos pide también que sean mayores o iguales a 2 hijos, pero que eso no debe estar expresado en las tablas, sino que debe ser una condición de la tabla. Entonces, en nuestro número de hijos, buscamos en la tabla migrantes y lo ponemos en filtros. Ahora también nos pide que estos números de hijos sea mayor o igual a 2 hijos. Marcamos para selección múltiple y desmarcamos todos. Y solo cogemos los que sean mayores o iguales a 2 hijos, que en este caso son los 4 últimos. Como ven, nuestro gráfico cambió y es porque solo estamos tomando esa condición. Entonces aquí también nos pedía un año máximo. Ahora, si nosotros escogemos el año máximo que nos lanza Power Pivot, al nosotros generar una fecha, nos genera automáticamente mes, año y trimestre. Esto no siempre pasa, creo que depende del Power Pivot. Así que si nosotros cogemos de la fecha de migrantes el año que nos da Power Pivot y lo pasamos a valores, e intentamos cambiar el formato en opciones de valor y le ponemos un máximo, que es el que necesitamos porque era año máximo de migración, vemos que nos sale un error. Entonces nosotros debemos generar una tabla, una columna dentro de la tabla de migrantes. Entonces primero esto vamos a quitarlo de aquí. Volveremos a ir a nuestro Power Pivot. Dentro del Power Pivot vamos a la tabla de migrantes, que aquí ya está seleccionada. Vamos a ir al final. Dentro de esta columna, se nos abre para escribir una fórmula, en el cual escribiremos igual year, siempre en inglés. Abren un paréntesis y escogen la columna donde esté año de migración. Escogen el año de migración y cierran un paréntesis y enter. Esperan a que se ejecute y al final ya tenemos nuestra nueva columna. En esta columna vamos a cambiarle el nombre y le pondré año de migración. Volveremos a ir a nuestra tabla dinámica. En esta tabla ya se genera automáticamente y automáticamente se nos genera o se nos actualiza la tabla que nosotros describimos. Entonces en año de migración lo pasaremos a valores. La razón por la que lo pasamos primero a valores y no a ejes es porque nosotros necesitamos sacar un máximo de eso. Entonces aquí, en vez de, nos vamos a configuración de valor y ahora sí podremos escoger el máximo.
Ahora este máximo lo vamos a pasar a categorías dentro de ejes. Y aquí abajo podemos ver el año de migración y el país de migración. En algunas ocasiones esto no aparece, ya que es porque nosotros no tenemos marcado esta columna. Entonces, para volverlo a marcar, seleccionamos eso y dentro de donde dice año de migración, vamos a ir a valores de filtro, vamos a ir a top 10. En vez de top 10, solo necesitamos el último año de migración, por lo que solo será 1. Y aquí, en vez de contar el número de migrantes, buscamos el que diga máximo. Esto lo hacemos porque si lo hacemos directamente, o sea, si le pasamos el año de migración a ejes, al momento en que queramos solo coger el máximo, aquí ya no nos aparecerá este máximo de años de migración. Por eso primero lo pasamos a valores. Entonces generamos eso y automáticamente ya se nos da solo las personas que sean, primero, que tengan mayor o igual a 2 hijos, que sea el máximo de años, es decir, el último año de migración. Y aquí vamos a ir a elementos del gráfico y vamos a escoger datos para saber el número exacto de migrantes. Listo, con eso termina concluido nuestra primera pregunta. Entonces, para ir a una segunda pregunta, vamos a ver qué nos pide. Nos pide un reporte de los inmigrantes de Estados Unidos que nos pide una tabla dinámica. Es decir, que debemos reflejar el nombre de los inmigrantes, el año de migración, la fecha de migración, el país de migración, el número de hijos y la profesión. Entonces, primero vamos a ir a nuestro Power Pivot y aquí en tabla de pivot vamos a generar tabla plana. Dentro de tabla plana se nos genera esto y nos pedía el nombre de los inmigrantes específicamente y el nombre de los inmigrantes irá a filas. También nos pedía año de migración. En este año de migración podemos coger tanto el año que nos lanza Power Pivot o el año que generamos con la tabla. Yo cogeré el año que generamos con la tabla. Nos pedía específicamente fecha de migración. En este caso nos lanza tanto el mes, el año y el trimestre. Entonces lo que vamos a hacer es volver a nuestra fecha de migración que no está seleccionada y vamos a volver a arrastrar. Y ahí vamos a quitar todos los que no necesitamos, que es el mes, el trimestre y el año, para que solo tengamos el número de migrantes, el año de migración y la fecha de migración. Como les dije antes, pueden escoger el año de migración dentro de las tablas que ya nos genera Power Pivot, pero yo escogí de la que generamos nosotros. También nos pedía el país de migración. Para el país de migración pasa algo muy interesante, y es que si nosotros escogemos aquí y vamos a la tabla países y generamos el nombre del país, saldrá que cada persona ha estado en cada uno de los países, o sea que está viviendo ahorita y es residente de cada país. Eso no es posible. Entonces por eso nosotros vamos a ir a nuestro Power Pivot y aquí vamos a escoger diagrama. Y en el diagrama vemos que lo que une a país con emigrantes es ciudades. En esas ciudades necesitamos solo el código. Entonces en el código podemos sacarlo del emigrante, ya que dentro de la tabla emigrante debe haber también un código de ciudad. Entonces volvemos a ir a nuestra tabla. Buscamos ese código de ciudad dentro de la tabla emigrante. Y lo pondremos en valores para que nos dé un reencuentro. Vamos a ir a la tabla de países y ahora sí pasaremos el nombre del país.
Ahora en este caso también nos pedía número de hijos, que está dentro de la tabla de migrantes también. Entonces tomamos el número de hijos y lo pasamos a filas. Este número de hijos que tenemos aquí está con todos los el número de hijos. Sin embargo, en nuestra consulta anterior solo eran mayores o iguales a 2 hijos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar. En vez de seleccionar todos, solo pondremos mayores o iguales a 2 hijos. En este caso también nos pedía específicamente del país de España. Quitamos la selección de todos y solo pedimos de Estados Unidos, perdón. Listo. Entonces con esto también nos pedía la profesión. Para la profesión va a pasar lo mismo que hubiera pasado con países, es decir, que cada persona hubiera tenido muchas profesiones. Eso sí es posible. Sin embargo, nosotros solo queremos, dentro de nuestra base de Access, solo una persona tiene una profesión, más no al revés. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es igual ir a nuestro diagrama. Vamos a buscar profesiones y dentro de nuestra tabla de profesiones vemos que para llegar a inmigrantes está conectado con nuestra tabla. Es decir, que dentro de esta nueva tabla que está en el medio utilizaremos el prop código. Volveremos a ir a nuestra base de pivots, buscamos prop código dentro de la tabla que era tabla inmigrantes profesión. Este prop código lo pasaremos a valores. Ya, ahora si nosotros generamos directamente no nos va a dar, ya que nosotros tenemos aquí dos condiciones y vemos que nuestra tabla de columnas lo que nos está dando es una suma de todo esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el sin código. Esto no va a afectar en nada porque ya tenemos otro código. Sin embargo, si nosotros lo quitábamos antes de poner el nuevo código, nos iba a generar un error. Entonces en el nuevo código ahora sí podemos pasar de la tabla profesiones el nombre a columnas, a filas, perdón. Y listo. Así es como tenemos nuestra base. Ya aquí vemos que también nos pedía que el último año de migración. Como vimos en nuestro gráfico dinámico, el último año de migración coincidentemente era solo del 2019 en todos los países. Entonces lo que vamos a hacer es aquí desmarcar todos y solo poner 2019. Ahora necesitamos contar cuántas personas hay en esta tabla. Aquí vamos a dar clic derecho, vamos a ir a opciones de la tabla, vamos a ir a totales y filtros y vamos a marcar el que dice totales de columnas. Entonces aquí tenemos que hay 7 personas de Estados Unidos en el último año de migración. Si nosotros volvemos a nuestra tabla anterior, que era el gráfico, vemos que en Estados Unidos del 2019 solo hay 7 personas, por lo que damos por concluida nuestra consulta.